Entonces, para calcular la medida del cateto B sería el siguiente. Entonces, medida de B minúscula sería igual a hacer uso de la razón trigonométrica que analizamos anteriormente. Tendríamos entonces tangente de B mayúscula igual a cateto opuesto, que es B minúscula, sobre cateto adyacente, que le corresponde A minúscula. En nuestro siguiente renglón reemplazamos los valores conocidos. Tendríamos entonces tangente de 25,8 grados, que es igual a B, que es nuestro valor desconocido, sobre la medida del cateto A, que le corresponde 6,4 centímetros. En el siguiente renglón hacemos el despeje de la ecuación. Entonces el 6,4 que está dividiendo pasa a multiplicar al lado izquierdo, quedando de la siguiente manera: tangente de 25,8 grados multiplicado por 6,4 centímetros es igual a la medida del cateto B. Y pasamos a hacer esta operación en la calculadora. Recordemos que debe estar en grados, entonces tangente de 25,8 grados multiplicado por el valor de 6,4, y esto nos da como resultado 3,09, que por redondeo vamos a colocar, a aproximar a 3,1 centímetros. Entonces finalmente nuestra operación daría como resultado 3,09, que es el valor de B, y que vamos a aproximar a 3,1 centímetros igual al cateto B. Entonces vamos aquí a nuestro dibujo y colocamos la medida de B igual a 3,1 centímetros. Después, ya teniendo el valor del cateto B, vamos a encontrar las dos medidas faltantes y voy a pasar entonces a calcular la medida del ángulo A. Para calcular la medida del ángulo A, entonces vamos a hacer uso de la propiedad de los triángulos, que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces, la medida del ángulo A sería igual a la diferencia. Entonces ángulo A es igual a la diferencia entre 180 grados menos 90 grados menos el valor del ángulo B, que en este caso es 25,8 grados, y al realizar esta operación se obtiene como resultado que el ángulo A es igual a 64,2 grados. Entonces este es el valor de nuestro ángulo A y vamos a anotarlo acá. Entonces 64,2 grados. Y finalmente nos hace falta encontrar la medida de la hipotenusa, y para ello podemos hacer uso de dos procedimientos. El primero de ellos es hacer uso del teorema de Pitágoras, dado que conocemos la medida de los dos catetos, y el otro es hacer uso de una razón trigonométrica. Voy a explicarle las dos formas. Entonces, para hallar la hipotenusa, vamos a hacer uso primero del teorema de Pitágoras. Entonces, la medida de H, la medida de la hipotenusa de H es igual, haciendo uso del teorema de Pitágoras, sería igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. En el siguiente renglón hacemos el reemplazo, entonces H es igual a la raíz cuadrada de A, que equivale a 6,4 centímetros, entonces 6,4 centímetros elevado al cuadrado, más el valor de B, que le corresponde 3,1 centímetros elevado al cuadrado. Después, en el siguiente renglón,
hacemos las potencias, entonces h es igual a la raíz cuadrada de 40,96 centímetros cuadrados, que corresponden a 6,4 elevado al cuadrado, más el valor de 3,1 centímetro elevado al cuadrado, que es 9,61 centímetros cuadrados. Luego vamos a hacer la suma, entonces tenemos que h es igual a la raíz de 50,57 centímetros cuadrados, y al realizar este cálculo obtenemos que h es igual a 7,1 centímetros. Entonces, de esta manera obtenemos el valor. De esta manera obtenemos el valor de la hipotenusa, y vamos a colocar este valor aquí en nuestro dibujo. Entonces h equivale a 7,1 centímetros. Como les había dicho anteriormente, para hallar la medida de la hipotenusa se puede hacer uso de dos procedimientos. Uno de ellos es hacer uso del teorema de Pitágoras, del cual obtuvimos que el valor de h es 7,1 centímetros, pero vamos a suponer que ese valor es desconocido, por eso en la imagen ya no aparece, y voy a mostrarles la otra forma de calcular la hipotenusa, que sería haciendo uso de una razón trigonométrica. Entonces tenemos acá la razón seno, coseno y tangente con sus respectivas definiciones, y vamos a mirar cuál de ellas sería pertinente, cuáles de ellas sería pertinente usar para resolver la medida de la hipotenusa. Empezamos analizando la razón seno. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en usar seno del ángulo B. Vamos a analizar si conocemos el cateto opuesto, que sería B minúscula, y tendríamos como incógnita h, significa que podríamos usar seno de B, igual que podríamos pensar en usar coseno de B, pues conocemos la medida del cateto adyacente, que es A minúscula, y nuestra incógnita sería la hipotenusa. También podríamos pensar en usar seno del ángulo A, porque también conocemos la medida del cateto A, que es el cateto opuesto, y nuestra incógnita sería la hipotenusa. De igual manera sucede con el coseno de A, pues conocemos la medida del cateto adyacente y desconoceríamos la medida de la hipotenusa, que sería la incógnita de la ecuación. Entonces vamos a hacer uso de seno, de la razón seno, y por ejemplo faltaría pensar en la tangente, pero la tangente no sería una razón trigonométrica pertinente, pues por ejemplo pensemos en usar tangente de B. Tangente de B sería cateto opuesto, que lo conocemos, y cateto adyacente, que también lo conocemos, lo que no nos permitiría encontrar el valor de la incógnita, que en este caso es la hipotenusa. Por eso la razón trigonométrica tangente se descarta. Vamos a usar entonces la razón trigonométrica seno, y tendríamos seno del ángulo A, que es igual al cateto opuesto, que es A minúscula, sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser nuestra incógnita. En el siguiente renglón reemplazamos, tendríamos seno de 64,2 grados, que es igual al valor de A, que es 6,4 centímetros, dividido entre nuestra incógnita, que es h. En el siguiente renglón, como la hipotenusa se encuentra en el denominador, no es posible despejarla desde ahí, entonces vamos a pasarla al otro lado de la igualdad, hacer la operación inversa a dividir, que es multiplicar. Tendríamos entonces que seno de 64,2 grados multiplicado por h es igual a 6,4 centímetros. Y a partir en este momento ya podemos hacer el despeje de nuestra ecuación. Entonces, como queremos despejar el valor de h, vamos a pasar seno de 64,2, que está multiplicando, vamos a pasar al otro lado de la igualdad a dividir, y teníamos entonces que h es igual a 6,4 centímetros dividido entre el seno de 64,2. Planteada esta operación de 64,2 grados. Planteada esta operación, pasamos a hacer uso de la calculadora para hacer el cálculo. Entonces tenemos que, recordemos que hay que verificar que la calculadora se encuentre en grados. Entonces tenemos 6,4 dividido entre el seno
de 64,2 y esto nos da como resultado 7,1, que es el mismo valor que se obtuvo al hacer uso del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que H es igual a 6,1, perdón, H es igual a 7,1 centímetros. Vamos a borrar por acá y nuevamente vamos a colocar el valor obtenido para H. Entonces tenemos que H es igual a 7,1 centímetros. Y vamos a el dibujo a colocar esta medida. Entonces tenemos que H es igual a 7,1 centímetros. Y de esta manera completamos nuestro triángulo rectángulo. Ya tenemos para él todas las medidas, la medida de sus tres ángulos y la medida de sus dos catetos y la hipotenusa. Ahora voy a mostrarles en el dibujo cómo verificamos las medidas obtenidas para nuestro triángulo. Como les había dicho anteriormente, vamos a verificar en el programa Cabri que las medidas que obtuvimos al hacer uso de las razones trigonométricas corresponden con las medidas que el programa también genera. Entonces vamos a empezar con la medida del ángulo A. Escogemos aquí la herramienta medida de ángulo y vamos a medir el ángulo A. Esta medida corresponde a 64 grados, pero entonces uno puede en el programa colocarle un decimal más para que nos quede la medida como nos apareció en el ejercicio, es decir, 64,2 grados, que es la medida que obtuvimos en nuestro procedimiento matemático. Ahora vamos a calcular la medida del cateto B. Entonces la medida del cateto B, escogemos la herramienta de distancia de este punto a este punto y obtenemos como resultado 3,1 centímetros, que corresponde a la medida del cateto B. Y vamos ahora a medir la hipotenusa. Entonces vamos nuevamente a nuestra herramienta que es distancia y vamos a medir la distancia de este punto a este punto y obtenemos como medida 7,1 centímetros, que es la medida que también obtuvimos a partir del procedimiento matemático. De esta manera podemos hacer una verificación de los procedimientos realizados y vemos que se obtienen las mismas medidas.